Bienvenidos, soy Roberto Parodi, profesor adjunto de la Cátedra de Clínica Médica. En esta oportunidad desarrollaremos conceptos generales de hipertensión arterial. La hipertensión arterial puede ser definida como un síndrome sistémico, especialmente vascular, progresivo, de etiología compleja, múltiple e interrelacionada, que se caracteriza por la elevación de la presión arterial con impacto en la calidad y expectativa de vida. Existe una relación lineal y continua entre las cifras de presión arterial y el riesgo cardiovascular. Debemos saber que el umbral, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento que se establece, es arbitrario y está basado en una relación costo-beneficio que podría variar en distintas poblaciones. El riesgo global es mayor si la hipertensión se asocia con otros factores de riesgo o enfermedades y tiene una marcada repercusión tanto para el individuo como para la salud pública. La hipertensión arterial constituye uno de los principales factores de riesgo de mortalidad en todo el mundo, a través de daños en diferentes órganos blancos y está implicado desde el desarrollo de ataque cerebrovascular isquémicos, hemorrágicos, de demencia, insuficiencia cardíaca tanto con fracción de eyección preservada como con fracción de eyección reducida, desarrollo de arritmias, enfermedad renal crónica, vasculopatía periférica. De aquí reside su importancia y el impacto que tiene en salud pública. Uno de los estudios señeros de epidemiología de la hipertensión en la República Argentina fue el estudio RENATA. En él se observaron cifras de prevalencia de la hipertensión en la población del 33,5%, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. También nos mostró que no conocen su condición de hipertenso el 37,2% del global de pacientes con hipertensión, y lo que resulta bastante preocupante, que solo el 26,5% de los hipertensos tienen su presión tratada y controlada dentro de objetivos, siendo esto algo superior en mujeres que en hombres, donde no alcanza al 20% de hipertensos tratados y controlados. El estudio RENATA 1, realizado en el 2007, mostró estas cifras, como mencionábamos, de hipertensos que no conocen su condición y el 26,5% estaba tratado y controlado. Casi 10 años después, el estudio RENATA 2 sigue mostrando cifras bastante similares y aún más preocupante que el porcentaje de hipertensos tratados y controlados se mantiene o aún ha disminuido con respecto al RENATA 1. Podemos decir que 1 de cada 3 hipertensos desconoce su situación de hipertensión arterial y 1 de cada 4 hipertensos está bien controlado. La hipertensión arterial se define por las cifras de presión arterial y así se los clasifica en distintos estadios. Ya desde el 2003, el Joint National Committee número 7 pone el punto de corte en 140-90, simplifica los estadios de hipertensión en etapa 1 y 2 y aquellas cifras que se encuentran entre 120 milímetros de mercurio de sistólica y por encima de 80 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica hasta el punto de corte de 140-90 los considera en el grupo de prehipertensión. La Sociedad Europea de Hipertensión utiliza el punto de corte de 140 milímetros de mercurio para sistólica, 90 milímetros de mercurio para presión arterial diastólica para definir hipertensión. Considera el nivel 3 de hipertensión para cifras severamente elevadas, mayores de 180-110. La hipertensión sistólica aislada, cuando la presión arterial sistólica está por encima de 140 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica se mantiene por debajo de 90. Y
entre la presión óptima y la hipertensión la separa en normal y normal alta. Toda esta clasificación a distintas sociedades en normal, normal alta, prehipertensión, borderline, ha abonado un poco a la confusión de su definición. Todas estas medidas son consideradas en pacientes sin tomar drogas antihipertensivas, sin cursar una enfermedad aguda. Si las presiones sistólicas o diastólicas califican en categorías diferentes, se debe elegir la más alta y siempre basada en el promedio de por lo menos 2 o más lecturas en 2 o más visitas en el consultorio luego del examen inicial. Ahora bien, en el año 2017 y basado sobre todo en los hallazgos del estudio SPRINT, la Asociación Americana del Corazón, el Colegio Americano de Cardiólogos, modifica el umbral de diagnóstico de la hipertensión y ya considera a hipertensión en etapa 1, lo que otras sociedades anteriormente consideramos o prehipertensión o normal alta, es decir, cifras de presión sistólica entre 130 y 139 y presión diastólicas entre 80 y 89. Este cambio en el punto de corte en el umbral para el diagnóstico de la hipertensión generó y sigue generando grandes controversias, discusiones. Fíjense el impacto que tiene modificar el punto de corte. Solo en Estados Unidos generaría diagnósticos de hipertensión de 31 millones de personas que no eran consideradas hipertensos, a las cuales más de 4 millones recibirían tratamiento que no estaría indicado según la definición previa. En el año 2017 se realizó el Consenso de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, publicada en el año 2018, donde sigue manteniendo el punto de corte de 140-90 para definir hipertensión, los 3 estadios de hipertensión, la hipertensión sistólica aislada, y consideran por debajo de 130-85 como presión normal y lo intermedio entre presión normal e hipertensión estadio 1 como presión arterial limítrofe. Cuando estamos ante un paciente de reciente diagnóstico de hipertensión arterial, nos planteamos 3 líneas. En primer lugar, confirmar la presencia de hipertensión arterial, como dijimos, basado en las mediciones de presión arterial ya sean en consultorio o ambulatoria. Un segundo paso, establecer el riesgo cardiovascular global, teniendo en cuenta factores de riesgo cardiovascular asociados, la presencia ya de daño de órgano blanco y condiciones clínicas asociadas de enfermedad cardiovascular establecida, y en algunos casos identificar posibles causas de hipertensión secundaria. Nos preguntamos entonces, ¿es hipertensión real o estamos ante un fenómeno de alerta de guardapolvo blanco? ¿Es esencial o secundaria? ¿Hay daño de órgano blanco? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico implicado? Y estratificar el riesgo cardiovascular global del paciente. Con respecto a la primera pregunta, si el paciente es realmente hipertenso, cada vez más se pone especial énfasis en las mediciones de presión arterial fuera del consultorio. La visión distorsionada del consultorio nos puede llevar a sobrediagnosticar un 20 a 30% de hipertensión de guardapolvo blanco y nos lleva a infradiagnosticar un 8 a 12% de hipertensión oculta. Tal es así que algunos expertos en hipertensión recomiendan directamente basar el diagnóstico en presiones fuera del consultorio y hablan de que las mediciones de presión arterial en el consultorio pasarían a ser obsoletas. Se ha demostrado que las mediciones ambulatorias comparadas con la del consultorio se correlacionan más estrictamente con hipertrofia ventrículo izquierdo, geometrías ventriculares y regresión de la hipertrofia con el tratamiento,
Por ejemplo, en pacientes jóvenes, la albuminuria y la rigidez arterial por velocidad onda del pulso se relaciona con la presión ambulatoria y no con la presión del consultorio. Es decir, varios estudios han demostrado una mayor correlación y capacidad de predicción tanto de daño renal blanco como de eventos vasculares en la evolución en el tiempo de los pacientes, una mejor correlación con presiones fuera del consultorio, es decir, ambulatorias o domiciliarias, y no tanto con las cifras medidas dentro del consultorio. Contamos con dos herramientas muy valiosas para la determinación de presión arterial fuera del consultorio. El monitoreo ambulatorio de presión arterial, la presirometría, el mapa de 24 horas y el automonitoreo domiciliario de la presión arterial, generalmente semanal. Las indicaciones de su utilización realmente son compartidas, especialmente en unas indicaciones más fuertes cuando tenemos sospecha de hipertensión de guardapolvo blanco o hipertensión oculta enmascarada. También en pacientes limítrofes para definir si son realmente hipertensos, cuando sospechamos episodios de hipotensión, particularmente en ancianos o diabéticos, cuando hay sospecha de resistencia al tratamiento antihipertensivo y algunas otras indicaciones. Es una herramienta de tenerlo disponible muy valioso tanto para el diagnóstico como para el control y evaluación del tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial. Tanto el mapa como el automonitoreo domiciliario deben seguir normas de uso en cuanto a características técnicas de cada cuánto las mediciones, durante el día, durante la noche, las cifras promedio de 24 horas, promedios diurno y promedios nocturno, son las tres variables de más utilidad en el informe de una presurometría de 24 horas y cada uno tiene sus puntos de corte que son diferentes a lo que mencionamos de definiciones de hipertensión arterial pensado para mediciones en el consultorio. El mapa, la presurometría, aparte de los promedios de 24 horas nocturno y diurno, también nos permiten conocer el patrón Dipper, es decir, el descenso promedio de la presión arterial en el periodo de descanso nocturno con respecto al periodo de vigilia, donde normalmente debe haber un descenso en los promedios entre el 10 al 20% para considerar un patrón Dipper. Un descenso mayor sería un patrón hiper-Dipper. En caso de que se observe un descenso entre el 0 y 9%, es decir, no alcanza a las cifras para definir Dipper, se lo considera non-Dipper, y en algunos pacientes presentan un patrón invertido o riser cuando los promedios de presión durante el descanso nocturno son mayores que el diurno. Hay evidencia de que perder el patrón Dipper implica mayor riesgo cardiovascular, mayor daño de órgano blanco. Para el automonitoreo domiciliario de presión arterial, también las cifras para establecer diagnóstico de hipertensión son diferentes a las cifras en consultorio. Y cuando comparamos cualquiera de las mediciones fuera del consultorio con respecto al consultorio, quedan definidas cuatro situaciones. Cuando presentan elevación tanto en consultorio como fuera del consultorio, estamos ante un verdadero hipertenso. Cuando vemos adecuado control de la presión arterial tanto fuera del consultorio como en el consultorio, sería un verdadero normotenso. Y la situación de hipertensión oculta, es decir, aquellos pacientes con cifras tensionales normales en consultorio pero elevadas en el control domiciliario, y lo más frecuente, en algunas series hasta un 30%, la hipertensión de guardapolvo blanco, cifras elevadas en la oficina, en el consultorio, con valores normales de presión arterial en algunas de las herramientas de control domiciliario, ya sea la presumetría de 24 horas
o el automonitoreo domiciliario semanal. En cuanto a cuál herramienta de medición fuera del consultorio es mejor, no está claro. Son dos herramientas validadas y útiles. En general, por el paciente es mejor tolerado el monitoreo domiciliario, el automonitoreo de presión arterial, que la presometría de 24 horas. La presometría de 24 horas nos brinda información de la noche y los patrones DIPER o non-DIPER que lo perdemos con el automonitoreo semanal, que a su vez esto permite un seguimiento longitudinal en una semana y no en un solo día. Hay mayor experiencia y mayor tiempo de uso de la presometría y mayor disponibilidad, pero ambas herramientas son útiles para definir hipertensión, evaluar control, definir situaciones como mencionamos como hipertensión de guardapolvo blanco o hipertensión oculta o enmascarada. Una vez establecido el diagnóstico de hipertensión arterial, el paso siguiente es establecer la presencia de daño de órgano blanco. La presencia del mismo coloca al paciente en un mayor riesgo cardiovascular y necesidad de tratamiento farmacológico. Son muchos los órganos y sistemas que se ven dañados por la hipertensión arterial. Hay varios métodos para evaluar el daño de órgano blanco a nivel del corazón, típicamente la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la insuficiencia cardíaca, está implicado en el desarrollo de enfermedad coronaria, desfibrilación auricular, a nivel renal, la caída progresiva de la función renal, proteinuria, el daño inicial dado por la microalbuminuria, a nivel de la retina, con el fondo de ojo podemos ver exudados hemorragias, en los vasos periféricos, la enfermedad aterosclerótica con claudicación intermitente y en estadios más tempranos detectar rigidez arterial, y a nivel cerebral pueden ser por la catástrofe de un evento vascular como un ataque cerebrovascular, isquémico hemorrágico o un ataque isquémico transitorio. Si bien son muchos los órganos dañados, en la práctica debemos seleccionar aquellas herramientas de evaluación de daño de órgano blanco que se encuentran validadas, disponibles, costo aceptable y que puedan ser utilizadas en el global de los pacientes con hipertensión arterial, que como mencionamos es un alto porcentaje de la población. La hipertrofia del ventrículo izquierdo es quizá el daño de órgano blanco con mayor peso de evidencia. En cuanto a su presencia, implica mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad cardiovascular y muerte. Y a su vez, la regresión de la hipertrofia con el tratamiento se asocia a una disminución de riesgo cardiovascular y también podemos utilizarla para el seguimiento y una forma de evaluar la eficacia del control de la presión arterial si logramos una regresión paralela de este daño de órgano blanco. Puede ser detectada tanto por electrocardiograma, en este caso es una herramienta específica si se lo detecta, pero poco sensible, y para aumentar su detección y sensibilidad, el método de elección es un ecocardiograma. En cuanto al daño de órgano blanco a nivel renal, la microalbuminuria es la manifestación inicial del daño hipertensivo sobre el riñón, siendo un marcador pronóstico en general de fácil acceso. Podemos observar cómo la sobrevida libre a enfermedad cardiovascular establece diferencias si existe o no microalbuminuria. Esto deriva del estudio Framingham. Y en este otro estudio también observamos que ajustado tanto por edad, sexo y factores de riesgo, cifras más elevadas de microalbuminuria se asocia con un aumento de riesgo relativo de muerte. Entonces, una vez buscado el daño órgano blanco, ya establecido el diagnóstico de hipertensión arterial, intentamos establecer su riesgo cardiovascular global del paciente. Para eso existen varias tablas, grillas, score de riesgo,
que pueden ser utilizados, son scores clínicos que se pueden aplicar y se basan sobre todo en la suma de las cifras de presión arterial, la presencia de otros factores de riesgo, daño de órgano blanco o enfermedad cardiovascular establecida, y así se habla de riesgo bajo, moderado, moderado, alto, muy alto, y se expresa en general como el riesgo a lo largo del tiempo de presentar un evento cardiovascular o muerte cardiovascular. Como mencionamos, la estratificación de riesgo cardiovascular global se basa en la suma de la detección de factores de riesgo asociados a la hipertensión, típicamente tabaquismo, dislipidemias, obesidad, prediabetes, antecedentes familiares de primer grado con enfermedad cardiovascular precoz, la presencia de lesión subclínica de daño órgano blanco, hipertrofia ventrículo izquierdo, engrosamiento carotidio, presión de pulso aumentada, filtrado glomerular bajo, microalbuminuria, o bien la enfermedad cardiovascular o renal establecida o la presencia de diabetes, aunque este último punto puede ser discutido y con cierta controversia. La suma entonces de otros factores de riesgo, daño órgano blanco y enfermedad cardiovascular establecida nos ayuda a establecer el riesgo cardiovascular global del paciente. No podemos dejar de mencionar que estos sistemas de score clínicos no son infalibles. Estamos haciendo extrapolación de estudios poblacionales a un paciente individual que tenemos frente a nosotros en el consultorio. Son generalmente realizados de estadísticas de otros países y los utilizamos en una población distinta. No tiene en cuenta la magnitud de la exposición al factor de riesgo, ni muchos otros factores de riesgo cardiovascular conocidos y no considerados por estos scores, por lo cual deben ser tomados como una herramienta más dentro de un contexto clínico y ser precavidos. Se asume que el riesgo puede ser mayor del estimado por los scores aquellos pacientes con estrés crónico, depresión mayor, trastornos de ansiedad, una mala situación socioeconómica, situaciones de aislamiento y abandono, los pacientes con enfermedades autoinmunes inflamatorias crónicas con mucha actividad de la enfermedad, pacientes con psoriasis severa, con infección crónica por HIV-Sida, pacientes oncológicos. Estas situaciones, de algunas muy frecuentes y sumamente importantes, no son considerados en general por los scores clínicos de uso habitual. En la tabla podemos ver diferentes instrumentos y herramientas para detectar daño órgano blanco, lesión vascular subclínica, y podemos observar el valor predictivo, la disponibilidad y el costo. Muchos de ellos no son ampliamente disponibles o no tienen un costo aceptable o resta evidencia de su valor predictivo de eventos cardiovasculares y si la detección de enfermedad vascular a través, por ejemplo, de la rigidez vascular por velocidad de onda de pulso, el espesor íntima media carotidio, el score de calcio coronario, si en base a los hallazgos de estos estudios podemos indicar tratamiento farmacológico preventivo. Si hay una población que puede ser plausible de utilizar detección de lesión vascular subclínica, son aquellos pacientes de riesgo intermedio donde los scores clínicos pueden fallar en predecir el verdadero riesgo cardiovascular. Es decir, que dentro de esos pacientes con riesgo moderado podemos tener un subgrupo con riesgo elevado y que pueden presentar un evento cardiovascular y no haber sido diagnosticado por los scores clínicos de uso habitual. La tercera línea, es decir, demostrar el diagnóstico de hipertensión, detectar lesión de órgano blanco y estratificar riesgo cardiovascular global. Y en algún subgrupo de pacientes hipertensos puede corresponder a hipertensión arterial secundaria. Se calcula que afecta al 5 o 10% de los hipertensos, por lo cual no estaría justificado investigar a todos los hipertensos para intentar detectar una causa secundaria
tratable y con la posibilidad de curar la hipertensión arterial. ¿A quiénes vamos a someter a detección de hipertensión secundaria? Son aquellos pacientes que nos ofrecen datos clínicos de sospecha de la presencia de una causa secundaria, donde la prevalencia de hipertensión secundaria es más elevada que en el global de los pacientes hipertensos. La sospecha puede partir por la gravedad de la hipertensión, por una respuesta inadecuada al tratamiento o ante la presencia de un cuadro clínico característico con signos o síntomas que nos pongan sobre la pista de una causa específica de hipertensión secundaria. La sospecha clínica puede ser por la edad de inicio de la hipertensión, antes de los 20 años o después de los 55 años, en casos de hipertensión moderada severa de inicio brusco, hipertensión resistente o refractaria al tratamiento farmacológico, cuando un paciente hipertenso viene bien controlado y repentinamente pierde el control de la presión arterial en forma brusca y severa, la presencia de retinopatía hipertensiva desde el inicio, todo esto nos puede poner sobre la pista de sospecha de hipertensión secundaria. A nivel del laboratorio, la presencia de proteinuria, aumento de la creatinina sérica, hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos, nos permitiría sospechar la presencia de un hiperaldosteronismo primario, la simetría renal significativa en casos de isquemia renal y una causa vascular renal de hipertensión secundaria, aquellos pacientes con enfermedad arterial y daño vascular en múltiples territorios también podrían desarrollar una hipertensión renovascular, la presencia de soplos abdominales en la misma línea diagnóstica, cuadros de cefalea con palpitaciones y sudoración en pacientes con sospecha de feocromocitoma o aquellos pacientes con sobrepeso, obesidad, ronquidos, somnolencia diurna, donde podríamos sospechar un síndrome de apneas y hipopneas obstructivas del sueño. Son variadas las causas de hipertensión secundaria, inducidas por droga, el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, por un daño renal crónico con nefropatía crónica que genera hipertensión secundaria, el hiperaldosteronismo primario, la enfermedad renovascular, síndromes endocrinos como el síndrome de Cushing o un Cushing iatrogénico por tratamiento con corticoides, feocromocitoma, la enfermedad de tiroides y paratiroides o la coartación de aorta. Me gustaría detenerme en las siguientes. Es decir, la anamnesis, el examen físico y laboratorio básico nos pueden dar elementos que nos colocan sobre la pista de algunas de las causas de hipertensión secundaria, que en algunos casos pueden ser más frecuentes de lo que pensamos y ser subdiagnosticadas, especialmente el aldosteronismo primario, o causa renovascular, el feocromocitoma mucho menos frecuente y raro, o la apnea obstructiva del sueño. Menciono estas cuatro entidades porque son aquellas que pueden cursar con hipertensión sin una signo de sintomatología muy orientadora, como ocurriría en casos de hipertensión secundaria por hipertiroidismo, donde suelen ser cuadros más floridos, o en un síndrome de Cushing, es decir, donde hay manifestaciones clínicas muy claras y la hipertensión es un epifenómeno más de todo un síndrome característico de la enfermedad. Resulta sumamente importante realizar una adecuada anamnesis de los fármacos que el paciente viene utilizando, ya que muchos de ellos pueden condicionar un aumento de las cifras tensionales, ser causa por sí mismo una hipertensión secundaria o más frecuentemente un paciente con hipertensión esencial consume ciertos fármacos y pierde el control de la presión si es que lo venía teniendo o sus cifras son más elevadas de lo habitual. Algunos de ellos son fármacos de uso muy frecuente, en algunas ocasiones
responden a la automedicación o no son tenidos en cuenta como fármacos. Tal es el caso de los antiinflamatorios no esteroideos o descongestivos utilizados ante cuadros de rinitis, resfrío o cuadros gripales, los anticonceptivos orales, los corticoides. Es decir, el listado es muy amplio de fármacos que pueden aumentar la presión arterial y algunos de uso muy frecuente. Como mencionamos anteriormente, no hay acuerdo y existen controversias en el umbral de cifras para considerar un paciente hipertenso. Lo mismo ocurre con la determinación de a qué cifras iniciar un tratamiento médico, farmacológico y cuáles son las presión objetivo a perseguir con el tratamiento farmacológico, es decir, hasta dónde bajamos la presión arterial. Durante años se viene discutiendo, en su momento aparece estudios que demuestran la curva en J, es decir, bajar la presión es beneficioso, pero bajarlo demasiado puede volver a aumentar el riesgo. Luego por años se sostuvo que cuando más baja la presión arterial mejor, sobre todo en algunas poblaciones especiales, diabéticos, pacientes con daño renal crónico. Ante la aparición de estudios de intervención donde comparaban tratamientos intensivos con tratamiento estándar, aparecieron que no era el tratamiento intensivo beneficioso con respecto al estándar y que podía aumentar el riesgo. Y ahí el paradigma pareció cambiar, no necesariamente cuanto más bajo mejor, sino cuanto antes intervenimos mejor en cuanto a riesgo cardiovascular. Y con la aparición del estudio SPRING, las cifras a las cuales hay que llegar con el tratamiento antihipertensivo, si conservador o más intensivo, vuelven a estar en controversia y discusión hasta el día de hoy. Con una visión reduccionista y con una extrema simplificación, podemos decir que el Colegio de Cardiólogos Americanos y la Asociación Americana del Corazón establece 130-80 para empezar a intervenir, no necesariamente con fármacos, mientras que la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología mantiene las cifras de 140-90 milímetros de mercurio para sistólica y presión arterial diastólica respectivamente. Algunos conceptos claves del tratamiento. Es el descenso logrado y no la droga lo que cambia el pronóstico. Si el primer objetivo es lograr el control de la presión arterial. Otro concepto importante es que la mayoría de los pacientes requerirá más de una droga y se recomienda comenzar con una píldora única de 2 drogas en casi todos los casos, salvo en hipertensión grado 1 con riesgo bajo y en ancianos. La elección de las drogas debería pasar por selecciones individuales que nos basamos en características de los pacientes, la presencia de contraindicación de algunos de los fármacos y algunas pocas indicaciones imperiosas específicas de clase. Los cambios en el estilo de vida están indicados en todos los pacientes hipertensos con distintos niveles de evidencia, algunos relacionados con la alimentación, como disminución de la ingesta de sodio, aumento de la ingesta de alimentos ricos en potasio y cambios de patrones alimentarios, disminución de la ingesta de alcohol, relacionados con la actividad física, tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de sobrecarga isométrico, y con gran impacto el descenso de peso y el mantenimiento de un peso corporal adecuado para el descenso de la presión arterial. De los grupos antihipertensivos considerados de primera línea, contamos con los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, los diuréticos tiazídicos y los bloqueantes cálcicos de hidropiridina. Estos 4 grupos de drogas hoy por hoy pueden ser considerados los de primera línea. Como dijimos, en general se requieren combinaciones de fármacos para lograr el control de la presión, es decir, la mayoría de los pacientes hipertensos van a requerir un promedio más cercano a 3 fármacos que a la utilización de un único fármaco para el control de la presión arterial.
mayoría de las sociedades recomiendan iniciar ya con combinación de fármacos, salvo en hipertensión estadio 1 de bajo riesgo, donde podría iniciarse con monoterapia. Los estudios epidemiológicos aún siguen demostrando, por lo menos en nuestro país, que la gran mayoría de los hipertensos siguen tratamientos de monoterapia. Entre las combinaciones preferidas que vemos en línea azul, la combinación de un IECA o un ARA2 con un antagonista cálcico dihidropiridínico o un IECA o ARA2 combinado con un diurético tiacídico o símil-tiacídico son las combinaciones más utilizadas. Existen varias formulaciones en un solo comprimido de estas combinaciones. También existe la combinación de los tres grupos en un solo comprimido, es decir, un IECA o ARA2 más un calcio antagonista más un tiacídico, mientras que las combinaciones con beta bloqueantes quedarían reservadas a situaciones especiales y una combinación posible de menos uso es un solo comprimido de un antagonista cálcico con un diurético tiacídico. Hay situaciones especiales, condiciones asociadas y contraindicaciones que nos orientan a la elección del fármaco para cada paciente individual, repitiendo que el objetivo primordial es el control de las cifras de presión arterial. Por ejemplo, pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida van a utilizar como drogas antihipertensivas, buscando beneficios para ambas entidades, un IECA o ARA2 más beta bloqueante, más diurético, más antialdosterónico, similar postinfarto de miocardio que va a requerir un IECA, beta bloqueante y antialdosterónico. En caso de nefropatía proteinúrica, pacientes diabéticos también con afección renal, es de preferencia el uso de IECA o ARA2. Caso de angina de pecho, beta bloqueantes y antagonistas de canales de calcio. Si tenemos fibrilación auricular y queremos controlar su frecuencia, podríamos utilizar beta bloqueantes o antagonistas de canales de calcio no dihidropiridínicos como diltiazem o verapamilo. También en algunas ocasiones la presencia de otra patología como la hiperplasia prostática benigna y el uso de bloqueador alfa, vamos a tener efectos sobre la patología prostática y sobre la presión arterial. Los beta bloqueantes pueden tener indicación si el paciente, aparte de hipertenso, sufre de migraña, temblor esencial o hipertiroidismo. Especialmente en mujeres con osteoporosis, hipercalciuria e hipertensión, las tiazidas pueden tener un beneficio en ambas entidades. O el fenómeno de Raynaud, donde los antagonistas de canales de calcio tipo dihidropiridínicos pueden ayudar al manejo de esta entidad. Otras veces, la selección del fármaco tiene que ver con evitar su uso por contraindicaciones, como pueden ser, si tenemos antecedentes de angioedema, evitaremos IECA. En caso de broncoespasmo, asma, trataremos de evitar los beta bloqueantes no selectivos. En embarazo o en paciente en edad fértil en búsqueda de embarazo, no utilizaremos IECA ni ARA2. En casos de bloqueos cardíacos de segundo o tercer grado, no vamos a usar ni beta bloqueantes ni los antagonistas de canal del calcio no dihidropiridínicos por su acción cronotrópica negativa. En pacientes con depresión, evitar aquellos fármacos que tienen acción central, como los beta bloqueantes y el agonista central alfa 2. Una contraindicación para el uso de tiazidas los pacientes con gota e hiperuricemia. En casos de hiperpotasemia, se debería evitar los antialdosterónicos y sumo cuidado con IECA y ARA2. Y en hiponatremias, evitar las tiazidas. Es decir, no habiendo un fármaco de primera línea que se utilice en forma global en todos los pacientes hipertensos, la selección de las drogas va a tener que ver más con características especiales de los pacientes, algunas patologías asociadas donde puede tener beneficio el uso de ciertos fármacos, algunas indicaciones imperiosas por tener una patología asociada y las contraindicaciones del uso de ciertos fármacos, sabiendo que
Discutir demasiado cuál es el fármaco de primera línea pierde sentido porque la mayoría de los hipertensos van a requerir de combinación de drogas. En este esquema podemos ver entonces que la mayoría de los hipertensos, es decir, nivel 2, 3 y nivel 1 con riesgo moderado o alto, van a requerir combinaciones farmacológicas. Ya hemos visto cuáles son las preferentes. Y podemos dejar para riesgo bajo, nivel 1, la monoterapia. Como forma de resumir las controversias y discusiones actuales entre la visión de las sociedades americanas y europeas de hipertensión arterial y cardiología, en esta tabla podemos ver los puntos de corte utilizados por cada una de ellas para definir hipertensión, tanto en consultorio, en monitoreo 24 horas, como el automonitoreo domiciliario. ¿Cuál es la presión objetivo de tratamiento para cada una de ellas? Ambas recomiendan terapia de combinación inicial en un comprimido único. ¿Y a qué nivel de hipertensión requiere intervención? Además de esos puntos discordantes, ambas sociedades coinciden en la importancia del control de la presión arterial fuera del consultorio. En cuanto al tratamiento, restringir el uso de beta bloqueantes solo para pacientes con comorbilidades y otras indicaciones específicas. En la importancia de la terapia inicial de combinación en comprimido único. Y ponen una alerta sobre la importancia del seguimiento y siendo un elemento clave detectar la falta de adherencia y focalizar en mejorar la adherencia al tratamiento. Se estima que al año, a diferencia de los ensayos clínicos donde suele ser mejor la adherencia, en los estudios epidemiológicos en vida real suelen ser menor del 50%. También recomiendan el telemonitoreo de presión arterial y soluciones digitales de salud. Como conclusión, quisiera enfatizar, por un lado, la importancia de establecer el riesgo cardiovascular global del paciente. No basar nuestra conducta solo en cifras de presión arterial, sino en la evaluación global del paciente con todos sus factores de riesgo, daño de órgano blanco, enfermedades cardiovasculares establecidas. Sugiero que abandonemos el concepto de la presión arterial como una variable dicotómica, donde si establecemos el punto de corte en 140-90, por debajo de ello asumir que no hay riesgo y existe normotensión, y por encima de ello hay riesgo y existe hipertensión. Tenemos que tener en cuenta que la presión arterial es una variable biológica progresiva cuyo riesgo está asociado en forma progresiva y continua con aumentos de las cifras desde presiones óptimas. Para finalizar, me gustaría mencionar los puntos destacados en el manejo de la hipertensión arterial en la actualidad. Como mencionamos, se le da un mayor énfasis a la medición de la presión arterial fuera del consultorio, ya sea mediante presurometría, mapa de 24 horas o monitoreo domiciliario de presión arterial. En lo referente al tratamiento, el uso de combinación de dos fármacos desde el inicio en la mayoría de los pacientes hipertensos y preferentemente en un comprimido único con el fin de mejorar la adherencia. Establecer algoritmos de tratamiento simplificados. En general se prefiere el uso de un IECA o un ARA2 combinado con un bloqueante de canal de calcio hidropidínico o un diurético tiacídico para la mayoría de los pacientes, limitando el uso de beta bloqueantes para indicaciones específicas. Y sobre todo, un énfasis especial en la importancia de evaluar la adherencia al tratamiento como principal causa del mal control de la presión arterial. Gracias por su atención.